Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Les cuento que en la clase de hoy voy a estar explicando los intervalos reales. Como para empezar, tenemos que saber que hay cuatro tipos de intervalos. Vamos a empezar con el primero, que es el intervalo. Los intervalos se llaman semiabiertos. ¿Sí? Bien. Los intervalos, sí, todos los que vamos a estar viendo en la clase de hoy, se pueden expresar de cuatro maneras distintas. Tenemos el lenguaje simbólico, tenemos el lenguaje coloquial, tenemos la recta numérica y tenemos el intervalo. O sea, que dentro de en este caso, del intervalo semiabierto, lo vamos a poder expresar de estas tres maneras. La primera forma de expresar lo que es el lenguaje simbólico es por medio de los símbolos. Por ejemplo, A es igual a todos los X pertenecientes. Esta E significa pertenece, perte, pertenece. Entonces, X pertenece a los reales tal que -2, o sea, X es mayor que -2 y X es menor que 3, menor o igual, ¿sí? Nosotros siempre que querramos leer un intervalo, siempre lo vamos a leer desde X. Entonces, ¿qué voy a decir? X es, fíjense que tenemos que mirar lo que apunta a la X, ¿sí? Entonces X es mayor que -2 y X es menor. Igual, fíjense que ese igual eh, está, a diferencia de este de acá, no tiene el igual. Entonces X es menor igual que 3, ¿sí? Ese sería el lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es el hablado. Si yo quiero expresar este intervalo en forma hablada, ¿qué vamos a decir? Todos los números pertenecientes a los reales mayores que -2 y menores o iguales que 3. ¿Sí? O sea, que este intervalo que lo anotamos acá de manera simbólico por medio de los símbolos, acá lo expresamos de la manera hablada, de la manera del lenguaje coloquial. Después tenemos para representarlo en la recta numérica, que en la recta numérica tendríamos que trazar una recta, para allá están los más infinitos, para este lado están los menos infinitos, y vamos a tener que marcar sobre la recta ¿a quién? Al -2 y al 3. Si quieren seguir marcando más números, o sea, 2, 1, 0, -1, pueden marcar todos. Yo solamente voy a marcar los números que tengo que marcar en la recta, ¿sí? Entonces, el intervalo que va, fíjense que acá dice X es mayor o igual que 3. Lo que necesitamos aclarar antes de seguir es, yo siempre que tengo el mayor o menor sin el igual, esto se va a relacionar con un paréntesis. Y si tengo mayor igual, menor igual o como se lee, dependiendo de dónde está, esto se va a relacionar con quién, con corchetes. Entonces, miremos este ejemplo que tenemos. Dice X
es mayor, estoy acá, que menos 2. O sea que este menos 2, los mayores que menos 2, ¿quiénes van a ser? Menos 2 va a estar desde el menos 2 para los más infinitos. Como no tengo el igual, lo tengo que simbolizar ¿en qué? Con un paréntesis, lo tengo que marcar con un paréntesis. Los mayores que menos 2, mire, vamos a ponerlo con color para que quede más, mejor. Los mayores que menos 2 va a estar menos 2 y vamos a marcar los que están mayores. Y después tenemos los X menores, iguales, acá tenemos el igual, o sea que lo voy a marcar con corchete, los menores van a estar desde el 3 para dónde, para el menos infinito. Entonces me va a quedar corchete y los que tenemos que marcar son los que van para el menos infinito, ¿sí? Entonces así tendríamos que estar marcando en la recta numérica. Y después, en forma de intervalo, vamos a tener el intervalo solución. El intervalo se llama A. Fíjense por qué se llama A, porque dice A es igual. Y va a ser desde dónde? Desde menos 2 punto y coma, hasta 3 con corchete. ¿Sí? Entonces ahí tenemos perdón, las cuatro maneras para simbolizar a qué, a los intervalos, el lenguaje simbólico, el lenguaje coloquial, la recta numérica y los intervalos. Bien, eso con respecto al semiabierto. Podemos hacer otro ejemplo más. Vamos a poner acá ejemplo 1. Hagamos un ejemplo más. Ejemplo 2. Bueno, a ver, tenemos el primer lenguaje que habíamos dicho es el lenguaje simbólico. ¿Cómo va a ser? El lenguaje simbólico, por ejemplo, vamos a llamar a B, va a ser igual a quién? A los X perteneciente a los reales, tal que X es mayor o igual que 0 y X es menor que 2. Bien, si nosotros ahora este lenguaje lo queremos escribir en lenguaje, este conjunto, este intervalo, lo queremos escribir en lenguaje coloquial, que es el lenguaje hablado, ¿cómo me va a quedar? Nos va a quedar todos los números pertenecientes a los reales mayores o iguales, que 0 y menores que 2. Ese sería el lenguaje coloquial. Después, si este intervalo lo queremos escribir en la recta numérica, bueno, vamos a trazar la recta, para acá están los más infinitos, para acá están los menos infinitos, y voy a marcar en la recta, voy a marcar el número 0 y voy a marcar el número 2, ¿sí? ¿De dónde lo saco? De acá. Entonces, marquemos, a ver, este primer intervalo. Dice, los X son mayores iguales que 0. Si yo me paro acá, los mayores están para la derecha, ¿sí? Para el lado de los más infinitos. Como tenemos en este piquito, tenemos mayor igual, ¿qué quiere decir? Que vamos a poner ¿qué? Un corchete. Y ahí marcamos todo el intervalo. Y después la otra parte del intervalo que dice x es menor que 2. Los menores que 2, si nos paramos acá en el 2, los menores están para la izquierda. Entonces sería paréntesis. ¿Por qué? Paréntesis, porque no tenemos el igual y vamos a ir marcando todos los intervalos, todos los números para el lado de los para el lado del menos infinito.
Eso con respecto de la recta numérica. Y si este intervalo lo queremos anotar, sería B es igual a quién. Y va a ir desde cero, punto y coma, hasta dos paréntesis. Estos dos ejemplos, ¿sí? Son de intervalos semiabiertos. ¿Por qué son semiabiertos? Porque tengo un paréntesis que está abierto y tengo un corchete que está cerrado, o sea, semiabierto. ¿Sí? Bien, ese sería el primer intervalo. Después, a diferencia de este, tenemos otro intervalo, que es el intervalo abierto. Los intervalos abiertos. Fíjense, pensando, o sea, pensemos lo que acabo de decir recién. Recién lo que les dije fue que estos intervalos son semiabiertos porque tenemos uno que incluye y otro que no incluye. Bueno, si es abierto, como este que vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que va a ser todo que abierto, o sea que voy a tener solamente paréntesis. O que va a estar el piquito solo de mayor o solo de menor. Miremos este ejemplo. Dice, en lenguaje simbólico, ya sea cualquier tipo de intervalos que tengamos, todos los vamos a poder expresar en los cuatro lenguajes, ¿sí? Entonces, lenguaje simbólico. Dice, A va a ser igual a N, que pertenece a los naturales, tal que N es mayor que uno y N es menor que 4. Bien, si nosotros este lenguaje, este intervalo lo queremos escribir en el lenguaje coloquial, va a ser todos los números pertenecientes, perdón, todos los números pertenecientes a los naturales
Bien, entonces dijimos todos los números pertenecientes a los naturales mayores, mayores que uno y menores que 4. Ese sería el lenguaje coloquial, el lenguaje hablado. Después tenemos la recta numérica, que si queremos representar en la recta numérica, ¿qué sabemos? Bueno, más infinito, menos infinito. Los números que voy a marcar en la recta va a ser el 1 y el 4. Y tenemos los n mayores que 1. Entonces, si yo me paro en 1, los mayores van a estar ¿para dónde? Para el más infinito. Como no tenemos el igual y como es un intervalo abierto, está bien que no tengamos el igual, ¿qué vamos a marcarlo? Con paréntesis. Y va a ser el intervalo para la derecha. Y además, los n no, menores que 4. Si yo me paro en el 4, los menores están para la izquierda. Entonces, paréntesis, los menores, ¿sí? Tiene que pasar ambas cosas, tienen que ser mayores que 1 y menores que 4. Entonces, sí o sí, tiene que tener acá algo que se llama, que no dije en los ejemplos anteriores, es una intersección. Es algo que, eso lo vamos a ver en el próximo videíto, ¿sí? Tiene que cumplir las dos condiciones. Tiene que cumplir lo rosa, que sean mayores que n, los mayores que 1, y además tiene que cumplir que sea menor que 4. Entonces, si yo quiero escribir el intervalo solución, digamos, va a ser B, no, miento, A, porque lo llamamos A, puede ser cualquier letra, ¿no? A va a ser el intervalo que va desde 1 hasta el número 4, ¿sí? Y fíjense que es abierto porque ninguno de los dos incluye al número, no tiene el igual, por ende no tiene corchete, ¿sí? Están ambos con el paréntesis. Bien, entonces ya vimos semiberto, abierto, ahora nos quedaría ver cerrado, los intervalos cerrados. Y los intervalos cerrados, bueno, también tenemos los 4 lenguajes, o sea, siempre voy a tener los 4 lenguajes. Lenguaje, tenemos el simbólico, después tenemos el lenguaje coloquial, que es el hablado. Después vamos a representarlo en la recta numérica y después vamos a escribir el intervalo solución. Entonces, el lenguaje simbólico. Cerrado, ¿sí? Lo que vamos a tener, a diferencia de lo que vimos recién, que era el abierto, todo vamos a incluir. Va a ser mayor igual, menor igual, por ende vamos a tener en la solución, en el intervalo solución, el corchete. Entonces, miremos este ejemplo. Dice, A es igual a 1 sobre n, pertenece tal que n pertenece a los naturales y n tiene que ser mayor o igual que 1 y tiene que ser menor o igual que 4. Entonces, si nosotros queremos leer, expresar este intervalo en lenguaje coloquial en el escrito, va a ser todos los números pertenecientes a los naturales mayores o iguales, mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 4.
Fíjense que ambos intervalos estamos hablando de lo que acabo de decir, que como es cerrado, mayor o igual. Eso es importante, ¿sí? Si nosotros lo queremos representar en la recta numérica, vamos a trazar la recta, más infinito, menos infinito. ¿Quién voy a marcar en la recta? El número 1, el número 4. ¿Sí? Vamos a tener primero este intervalo que dice n es mayor o igual que 1. Si yo me paro en el 1, los mayores iguales están para la derecha. Como tiene el igual, va a ser un corchete. Corchete, todos los números que están hacia la derecha. Y aparte está bien que sea corchete porque estamos hablando de conjuntos cerrados. Incluyen el punto final, digamos. Incluye, bien. Y después, el otro dice n es menor o igual que 4. Si yo me paro en el 4, los menores iguales están para la izquierda. Entonces, menor o igual, corchete, y serían los numeritos que están hacia la izquierda. Y para escribir el intervalo sería a es igual, corchete 1, punto y coma, 4, corchete. Y para ir finalizando el temita de los intervalos, tengo en los intervalos la otra clasificación, es los intervalos infinitos. Infinitos. Bien, también tenemos los cuatro lenguajes, lenguaje simbólico, lenguaje coloquial, recta, numérica e intervalo solución. Fíjense que ya el nombre algo me está diciendo infinito, ¿sí? O sea, por ejemplo, los intervalos que anteriormente tuvimos no eran infinitos. ¿Por qué? Porque empiezan en 1 y terminan en 4. Empieza en 1, termina en 4. El otro empieza en 0, termina en 2, ¿sí? O sea, si bien en esos intervalos tenemos un montón de números, si queremos, si hablamos de los números reales, tenemos muchísimos números, en estos intervalos infinitos va a tender a infinito, o va a tender a más infinito, o va a tender a menos infinito. Por ejemplo, a es igual a los X perteneciente a los reales, tal que X es menor que 1. ¿Sí? Puede ser menor o puede ser menor igual. Eso ya acá no va a importar si sea abierto o sea cerrado. Lo que va a importar es que tienda a infinito. Si nosotros queremos expresar este intervalo en lenguaje coloquial, que es el lenguaje hablado, van a ser todos los números pertenecientes a los reales y como son menores que 1. Lenguaje coloquial. Si los queremos representar en la recta numérica, bueno, hay que trazar la recta, más infinito, menos infinito, y acá voy a poner el número 1. Entonces, yo quiero marcar que los X menores que 1, como son solamente menores, no tengo el menor igual que se relaciona con paréntesis. Y los menores van a estar para la izquierda. Y si queremos escribir el intervalo, A va a ser igual a. Fíjense que empieza ¿dónde? Acá, en menos infinito, ¿sí? Porque sigue. No es como los anteriores que empezaba y terminaba en un lugar. Empieza desde ¿dónde? Desde el menos infinito. Los infinitos, ya sea menos o más, siempre, pero siempre los vamos a anotar entre paréntesis, punto y coma, hasta donde llegamos, hasta 1. ¿Sí? Y así estaría el intervalo.
Y con este último ejemplo ya terminamos. Fíjense que acá está toda la teoría de los intervalos. Espero que hayan entendido. No se olviden, como digo en todos los videos, de ponerle like al videito. Les mando un beso grande. Nos vemos en el videito que sigue.